Vamos a grabar. Ya está grabando y vámonos a nuestro tema del día de hoy, que es los organismos internacionales. ¿Ok? Bueno, ya había yo empezado con el otro grupo, pero vamos con esta diapositiva. Aquí, ¿quiénes están? Aquí están Malucas y Ashley Suárez. Y vamos a, fíjense cómo las voy a mover del lugar. Miren. ¿Eh? ¿Qué tal? Magia. Ahora las voy a bajar. Eso, magia. Ok, bueno, organismos internacionales. Vamos con esto. Primero, los antecedentes de los organismos internacionales tiene que no es un producto que se haya empezado a manejar desde el siglo XX. Esto ya tiene mucho tiempo. Por ejemplo, los primeros antecedentes de organizaciones internacionales son las ligas griegas. O sea, hubo varias ligas entre los países griegos que buscaban la protección de la zona griega. Tenemos, por ejemplo, la Liga Jónica, la Liga Beócica, la isla Peloponésica, la isla Panhelénica, son ligas de países que peleaban por Grecia. Grecia hay que recordar que no era un país unido, sino que era un grupo de ciudades-estado, y estas ciudades-estado se defendían de manera común, aunque había mucha manifestación de competitividad entre ellas, de conflicto. Por ejemplo, Atenas y Esparta pues eran completamente distintas. Entonces estas ligas griegas empezaron con medios de autodefensa. Sin embargo, en 1815 se da el Congreso de París. Es una reunión de países con problemas europeos, y en esta reunión de 1815 se dio a conocer un tratado muy importante en el cual se le dio su calidad a Suiza como país permanentemente neutral. ¿Sí? Entonces es el Congreso de París donde se llevaron a cabo estos problemas europeos y se manejó como una especie de alianza. Y por último tenemos la Sociedad de Naciones. Al término de la Primera Guerra Mundial, poco tiempo después de haberse firmado los tratados de Versalles, en 1919, a iniciativa de los Estados Unidos, Woodrow Wilson convocó a todos los estados a formar una Sociedad de Naciones, o lo que se conocía en su momento como la Liga de las Naciones. La idea es que fuera una organización similar a la ONU y que se evitara de esta forma la guerra. Sin embargo, la verdad sea dicha, pues el problema de la Sociedad de Naciones es que no cumplió su cometido, porque el principal promotor de la organización, que fue Woodrow Wilson, termina su periodo y al siguiente periodo entra un republicano, y desgraciadamente el Senado jamás quiso ratificar la Carta de la Sociedad de Naciones. Entonces, el que hizo todo el alboroto para la fiesta, pues al final de cuentas ni fue. Y eso, a la larga, fue una puñalada trapera, que fue una puñalada de muerte necesaria para la Sociedad de Naciones. A pesar de las buenas intenciones que tenía la Sociedad de Naciones, pues tampoco evitó el rearmamiento de la Alemania, y tampoco evitó los regímenes fascistas tanto de Italia como de Alemania, y terminaron convirtiéndose necesariamente en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la Sociedad de Naciones tuvo ese grave problema. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se da el lugar a la Organización de las Naciones Unidas, que es, digamos, en este orden, la organización de naciones más importante del mundo. Digamos que es la más longeva, porque ya cumplió más de 50 años, pero aparte, pues es la que sigue funcionando hasta nuestros días. Aquí hay que volver en sus antecedentes. La Sociedad de Naciones, que ya lo dijimos, surge después de la Primera Guerra Mundial. Oficialmente, la Sociedad de Naciones termina hasta 1946, y todo su patrimonio, todos sus recursos se fueron a la ONU. Pero técnicamente fue el primer antecedente de la Sociedad de la Organización de las Naciones Unidas. La Carta del Atlántico. La Carta del Atlántico es muy importante, porque hay que entender algo: las Naciones Unidas no son el concepto de Naciones Unidas que tenemos nosotros. Las Naciones Unidas era Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esos eran
técnicamente los que eran las Naciones Unidas. A veces, cuando ya se liberó Francia, pues Charles de Gaulle y el gobierno francés llegaban a las Naciones Unidas. A veces se convocaba a China, que tenía una gran pelea con Japón en el sureste asiático. Pero técnicamente las Naciones Unidas eran Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. En la Carta del Atlántico se dice la necesidad de establecer una organización. En 1942, ya cuando está digamos, el comando más grande de los europeos y de los americanos y de los rusos en contra de Alemania, ya cuando Alemania está empezando a huir de todos los territorios ocupados, técnicamente ahí se dio la Declaración de las Naciones Unidas. En 1943 ya estaba el grueso de la Carta de San Francisco. Después se dio la Declaración de Teherán y la de Dumbarton Oaks, que fueron reformas al sistema de las Naciones Unidas. Y por último, la Declaración de Yalta fue prácticamente cuando ya estaba completamente hecha la Carta de San Francisco y nada más faltaban algunos pequeños detalles. Muchos detalles que llama la atención porque decía la Unión Soviética que quería que la organización tuviera 12 secretarios generales, que quería que fuera un triunvirato, digámoslo así, y Estados Unidos se empeñó en que fuera uno, porque decía, si tenemos dos, va a ser un desastre. Bueno, a final de cuentas, la declaración de Yalta fue ya con el sistema que hoy conocemos y a partir de abril de 1945 hasta octubre, la Carta de San Francisco quedó abierta a la firma. Esa es la génesis de todo el procedimiento de la Carta de las Naciones Unidas. El siguiente punto es los principios. La Carta de San Francisco, ya habíamos comentado, estuvo abierta de abril a octubre de 1945 a firma. Hay más de 50 países fundadores, entre ellos México. México es país fundador de las Naciones Unidas. El otro país que es fundador, aunque no tiene tanto tiempo como México, es Polonia. Polonia firmó la Carta de las Naciones Unidas por ahí por octubre, pero se le dio el carácter de miembro fundador. Y el día oficial de las Naciones Unidas es el 24 de octubre, aunque, como ustedes saben, empiezan las sesiones desde la segunda semana de septiembre hasta la tercera de octubre, en donde se celebra el Día de las Naciones Unidas y entonces se cierra el periodo de sesiones. Muchos dicen, ay, esto debe ser obra de la casualidad. No, la razón por la cual se escogió esa fecha fue porque en la segunda semana de septiembre sale el barco Queen Mary de Londres y llega a Nueva York aproximadamente por la segunda o la tercera semana de septiembre. Entonces los diplomáticos tomaban el Queen Mary, se venían en barco, bajaban en Nueva York, iban a la reunión de las Naciones Unidas, se estaban 3 semanas aproximadamente, y en la tercera semana de octubre partía el Queen Mary hacia Europa. Esa es la razón, quizá pintoresca, pero esa es la razón por la cual el Queen Mary era la forma en que llegaban los diplomáticos a las Naciones Unidas. Hoy, obviamente, ya eso no tiene importancia porque la mayoría de los diplomáticos pues vienen en avión. Pero bueno, los principios de las Naciones Unidas es, uno, la igualdad soberana de todos sus miembros. Uno de los principios más discutidos al respecto, porque tú no puedes considerar que China sea igual que, por ejemplo, Macedonia o Honduras sea igual a los Estados Unidos o que Panamá sea igual a Canadá. Pues no, no puede ser. ¿Por qué? Por la situación de diferencia en el territorio, en la población. O sea, no podríamos pensar que de verdad existe una igualdad soberana. Sin embargo, ya era un principio en la Sociedad de Naciones y por lo tanto ese principio se siguió manejando como la base de todo el principio de las Naciones Unidas. El segundo punto es la obligación de cumplir los compromisos de la Carta bajo el principio pacta sunt servanda. Tienes que cumplirlos porque pues, tú te comprometiste a cumplirlos. El tercer punto es la solución pacífica de las controversias internacionales. Sí es cierto, la organización ha ayudado mucho a que no se despierten guerras en todos lados. Sin embargo,
Decir que las Naciones Unidas han parado la guerra en el mundo, pues es decir una mentira. La verdad sea dicha, siguen generando conflictos armados en el mundo y desgraciadamente sí se acude más a la solución pacífica de las controversias, pero hay casos en los cuales los países siguen tomando las armas unos contra otros. Siguiente punto, la prohibición de amenaza o uso de la fuerza. O sea, no nada más es de que te agredas a otro estado, sino que le digas, vas a ver, porque eso ya quiere decir una amenaza al uso de la fuerza. También la obligación de prestar ayuda a la organización. Sí, cuando requiere la organización y necesita personas, ahí van las personas. Cuando necesita dinero, ahí van los dineros. Pero esto es una de las cuestiones que más se discuten. ¿Por qué? ¿Dónde están las Naciones Unidas? En Estados Unidos. ¿Quién le saca más provecho a las Naciones Unidas? Estados Unidos. ¿Quién es el que usa más la política de las Naciones Unidas para cumplir con sus cometidos? Estados Unidos. ¿Quién le debe más por cuotas a las Naciones Unidas? Estados Unidos. Estados Unidos, por una situación que parecería hasta absurda, es uno de los países que más le adeudan a las Naciones Unidas sus cuotas. Y México, ¿cómo está, maestro? Pues México llegó un momento que también debía mucho, pero ¿qué creen? En los periodos principalmente de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, no nos hemos atrasado con las cuotas y somos uno de los pocos países que sí van al corriente. Ahorita, no me pregunten, no sé si López Obrador siga esa línea y con eso de que ha de decir que las Naciones Unidas es algo superfluo y corrupto, entonces a lo mejor por ahí ya está deteniendo el dinero. No lo sé. Pero bueno, ahorita buscaré información al respecto porque a mí también me surge la duda. La procuración de que los Estados no miembros respeten los principios de la Carta. Eso es una excepción al principio res integralis acta no ser en potes, porque ya lo dijimos, los tratados solo obligan a las partes que lo celebran. Y aquí estás obligando a todos los estados que no son parte a tener que cumplir con esas obligaciones. Y por último, la prohibición de intervenir en asuntos internos de los miembros a menos que eso implique una violación que quebrante o amenace la paz. Aquí hay que distinguir una situación. Como ya está establecido por los 193 países que forman la ONU, normalmente la ONU tiene un sistema de medidas coercitivas. Y aquí me dirán, ¿es una sanción? No, es una medida coercitiva. ¿Y por qué se aplica? Ah, porque tú como miembro de las Naciones Unidas estás dispuesto a respetar la Carta y la Carta contiene esas medidas coercitivas. No es porque sean unas medidas pegadas a derecho, una situación. Dos, no es porque no se respete la solución pacífica de las controversias. A final de cuentas, la idea es que sí se tienen que respetar. Pero cualquier acto que amenace la paz o que quebrante o que amenace la paz tiene que ser resuelta por las propias Naciones Unidas. El caso específico, la única vez que esas medidas coercitivas se han llevado a cabo fue en 1991 con el caso de la invasión de Irak sobre Kuwait y que ocasionó la famosa Operación Tormenta del Desierto, encabezada por los norteamericanos, pero, bueno, los estadounidenses. Pero aquí la situación es que a partir de 1991, que se aprovechó mucho la coyuntura mundial para poder permitir el uso de esta ventaja, pues la verdad es que no se ha vuelto a utilizar esas medidas y por lo tanto también están en stand-by, no han sido funcionales. Miren, me faltan 9 minutos para terminar, 19 minutos para terminar. Nada más lo quiero comentar, si se acaba, o sea, si me corta de pronto, pues ya hasta ahí quedamos. Entonces, voy a tratar de apurarme para terminar y que todavía nos dé tiempo de despedirnos, pero si ustedes ven que de pronto se corta, ya no esperen que me vuelva a conectar, ya hasta ahí quedó. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos con los miembros. Ya dijimos, hay 193 miembros de las Naciones Unidas. En el mundo debe haber 207 países, de tal manera que, pues sí, es casi un 95 o 98% quizá los miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, los 193 miembros y prácticamente los otros no miembros de las Naciones Unidas, como ya lo dijimos, tienen la obligación de respetar los principios de la Carta. Entonces, pues están forzosamente adheridos al cumplimiento
de la Carta de San Francisco. Hay dos tipos de miembros. Los originarios, que fueron los que firmaron la Carta de San Francisco, entre ellos México y Polonia, que aunque la firmó después, también se le ha dado el carácter de miembro originario. Y posteriormente a los miembros admitidos. Los miembros admitidos tienen que cumplir un procedimiento. El país tiene que ser recomendado por el Consejo de Seguridad, incluyendo los 5 votos de los miembros permanentes. Y los admite la Asamblea. Esta es en realidad la única función importante que tiene la Asamblea, porque de todo lo demás, a pesar de que es el organismo con más representación del mundo en las Naciones Unidas, no es el que va a resolver las cosas. Normalmente el que va a resolver las cosas es el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, en este sentido, para que puedan ser admitido un país a las Naciones Unidas, se tiene que obtener la aprobación del Consejo de Seguridad, incluyendo los 5 miembros permanentes, que en este caso son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China. Ojo, ¿qué pasaba en la Guerra Fría? En la Guerra Fría, ustedes saben que el mundo estaba polarizado por 2 ideologías, la socialista, encabezada por la URSS, y la capitalista, encabezada por los Estados Unidos, y en cierta forma por Reino Unido, por Francia. China era más socialista que capitalista. Entonces, pero las potencias eran Estados Unidos y la URSS. ¿Qué pasaba cuando un país de tendencia capitalista quería entrar? Pues simplemente la URSS lo bloqueaba. Y entonces, ¿qué pasaba cuando un país de tendencia socialista quería entrar? Entraba a Estados Unidos y lo bloqueaba. ¿Cómo solucionaron eso? Pues miren, diplomáticamente, cuando Estados Unidos iba a meter a 3 países, la URSS aprovechaba para meter a 3 países socialistas. Y como los dos iban a bloquear, pero tú estabas interesado en que entraran esos países, pues entonces, por un medio de política diplomática, pues decían, pues no, no bloqueo y no bloqueo. Entonces entraban 3 socialistas y entraban 3 capitalistas. Y así se estuvo manejando el ingreso durante un buen rato en las Naciones Unidas. Sin embargo, hoy ya eso ya está superado, principalmente porque las tendencias parecen ser que no son tan radicales, aunque no puedo negar que si hay un país afín a Rusia, pues a lo mejor Estados Unidos pueda brindar el brinco, o lo mismo viceversa. Sin embargo, pues bueno, ¿qué dice la Carta de las Naciones Unidas al respecto de los requisitos para poder ser admitido? Pues primero, que sea un Estado amante de la paz, o sea, que no esté buscando bulla. 2, que acepte las obligaciones establecidas en la Carta de San Francisco, que a juicio de la organización esté capacitado para cumplir con las obligaciones citadas y por último que el Estado esté dispuesto a ello. Esas 4 condiciones son fundamentales para poder entrar en las Naciones Unidas. Cuando un Estado no cumple con las obligaciones que tiene que estar haciendo dentro de la organización, puede ser separado. Esto no es algo muy común. Normalmente uno pensaría, bueno, por las cuotas debería ser separado Estados Unidos. Díganme cuándo han suspendido a Estados Unidos de sus derechos. Es obvio que nunca. Pero existiría la posibilidad de una separación por no cubrir las cuotas. Suspensión. Cuando tu Estado está incumpliendo las condiciones o está haciendo actos que puedan dañar la paz y la seguridad internacionales, puede ser separado y suspendido de la Asamblea de las Naciones Unidas. Esto ocurrió, por ejemplo, en 1995 con Yugoslavia y también hubo otro caso con Ruanda, por las políticas de limpieza étnica que los 2 países impusieron en los años 90. Profe, entonces, ¿en qué momento, perdón, profe, A ver, en qué dígame. momento se aplica la separación y la suspensión? Cuando la dicta la asamblea, pero suspensión es que no vuelves a entrar hasta que yo te diga. En cambio, separación, pues es simplemente que cumples con tus obligaciones, entonces te vamos a separar. De separación, insisto, no es algo que se dé mucho, porque seguiría siendo miembro de las Naciones Unidas, nada más que no puedes ejercer tus derechos en la Asamblea.
En cambio, suspensión sí fue algo muy grave. En el caso de Yugoslavia en 95, la separaron de la asamblea y no pudo regresar. Y fíjense cómo no pudo regresar ese Yugoslavia, que desgraciadamente a los pocos meses se desintegró y se crearon los países que hoy forman Yugoslavia. En este caso, Montenegro, Serbia, Bosnia, Croacia, Kosovo y Macedonia. O sea, y Eslavia, todos estos países que entran en la antigua Yugoslavia, pues se terminaron deshaciendo y ya Yugoslavia jamás volvió a regresar a las Naciones Unidas. Hay veces que puedes renunciar. Tenemos el caso de Indonesia, que en 1967 dijo que se iba a salir de las Naciones Unidas y técnicamente sí se salió. A final de cuentas, en 69 regresó y entonces cuando la admitieron de nuevo, pues técnicamente lo que dijo la Asamblea fue que solamente había dejado de participar, pero pues ahí sí hubo una renuncia. Ahora, el caso específico de las Naciones Unidas, de la separación completa o de la expulsión, pues ahí sí tendríamos que pensar que para una expulsión de un país tiene que haber por lo menos la participación del Consejo de Seguridad y la ratificación por parte de los de la de la Asamblea General. Entonces, ahí tendríamos que tener un doble tipo de votación. Por aquí me pusieron un mensaje en el chat, pero no lo pude leer. Déjenme ver de qué se trata. Profe, ¿me puede decir, me puede decir los integrantes del equipo Zapata? Dios mío. A ver, Zapata, Barragán Velázquez, Hernández Herrera, Ramírez Serna, Vaca Almaguer, Suárez Alvarado y Alberto Sotero. Esos son los que están ahí. Hombre, qué bueno que yo pregunté pensando, ay, van a preguntar o algo interesante y me preguntan esto. Bueno, ok. También me veo agregado ahí, ¿no, profe? Ya nada más me faltan 11 minutos, ¿ok? Entonces voy a compartirles de nuevo porque vamos a explicar otra diapositiva, ¿ok? Déjenme nada más compartir, es esta, ¿ok? Compartir, porque tenemos tiempo afortunadamente, pero bueno, vamos con esto. Ok. Los órganos de las Naciones Unidas. Ojo con esto, ¿ok? Ojo con esto. 1. La Asamblea General, que como ya lo comenté, es donde se encuentran representados la mayoría de los países del mundo. 2. El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está formado por 15 países, pero de esos 15 países hay 5 que son permanentes, ya los mencioné, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, ¿ok? Es el que toma en realidad las decisiones dentro de la organización. Muchos me dicen, ¿es que eso es cierto? Pues sí, sí es cierto. O sea, si hay un órgano que es ejecutivo en las Naciones Unidas, es precisamente el Consejo de Seguridad. Después tenemos el Consejo Económico y Social. Ese lo vamos a ver en esta unidad. Tenemos otro que se llama el Consejo de Administración Fiduciaria. Ese consejo todavía sigue siendo parte de la Carta de San Francisco. Sin embargo, desde hace más de 10 años, los estados que estaban en administración fiduciaria, eran ciertos territorios de algunos países, ya se volvieron independientes. Por lo tanto, ese Consejo de Administración Fiduciaria aparece como órgano, pero ya no funciona prácticamente desde los años 80. Y entonces nada más es basura jurídica que está integrada en la Carta de San Francisco. Después tenemos la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia no la vamos a ver aquí, la vamos a ver cuando veamos solución de controversias. Entonces, ¿es órgano de las Naciones Unidas? Sí. ¿Lo vamos a ver aquí? No. Hasta la unidad 7 u 8, que son la solución de controversias. Y por último, la Secretaría General. Entonces, en términos generales, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social y la Secretaría General van a ser los que vamos a ver ahorita.
El Consejo de Profe, Administración Fiduciaria no tiene ya importancia y por último la Corte Internacional de Justicia la vamos a ver en otra unidad. Ahora sí, dígame. eh, entonces, lo que viene siendo la Corte Penal Internacional, ¿entra dentro de la Corte Internacional de Justicia o es Es independiente? independiente de ella. O sea, los países votaron a que fuera independiente de ella, principalmente porque como lo vamos a ver en el análisis de la Corte Internacional de Justicia, para que usted pueda llevar un caso a la Corte Internacional de Justicia, se requiere la cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria. ¡Ay, qué nombre tan largo! Pues sí, así se llama, pero implica que los dos estados están de acuerdo en someter el caso a la Corte Internacional. En cambio, por la naturaleza de la Corte Penal Internacional, lo que se tiene que evitar es que haya acuerdo de los estados para no entregar a los miembros o a las personas que están siendo violadoras de derechos humanos. Entonces, lo que se decidió fue la Corte Internacional de Justicia es una cosa, la Corte Penal Internacional es otra cosa, porque lo que están juzgando son situaciones completamente distintas. En una es lo que se diría los actos de derecho penal internacional y aquí son situaciones de interpretación o de conflictos entre estados. Entonces son dos cosas distintas. No Ah, confunda ok, la gimnasia con la magnesia. por eso no pertenece a un órgano en sí como estos, la Corte Exactamente. Penal. Ah, ok, No. muchísimas gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces esos son los órganos. Ya dijimos cuáles íbamos a ver, porque si me empiezan a decir, oiga, es que no vimos el Consejo de Administración Fiduciaria, ya dijimos, o sea, ya tiene mucho tiempo que no funciona, no sirve para nada, se hacen, ya ni siquiera informes anuales se hacen. Entonces, la verdad, sí está muy compleja. Vamos con la Asamblea General, aunque ya me quedan 5 minutos. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Primero, la Asamblea General es integrada por los Estados miembros. Hay hasta 5 representantes de cada estado, pero ojo, un voto nada más. O sea, cada país es un voto. Pueden tener a 5, sí, pero nada más ejercen un voto. No nada más. No otra cosa. ¿Ok? Ya dijimos sesiones desde el tercer martes de septiembre hasta el tercer viernes de octubre, que ya dijimos que eran los tiempos en que tardaba el Queen Mary de venir de Europa y salir hacia Europa. Y normalmente esto se llama sesiones ordinarias. Las sesiones extraordinarias se pueden llevar a cabo en cualquier momento, por eso se exige que por lo menos uno o dos miembros de la comitiva que está en la Asamblea General sí deban de estar disponibles en cualquier momento en que la Asamblea considere que se debe llevar una sesión. Hay veces que las sesiones pueden empezar a las 2, 3 de la mañana, pero entonces debe de haber una persona en Nueva York para que pueda llevar a cabo esa sesión. ¿Ok? De ahí en fuera, las sesiones ordinarias, ya las dijimos, del tercer martes de septiembre al tercer viernes de octubre. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ya voy a dejar de compartir. Son 5 minutos los que nos quedan, 4 minutos o algo así. Dice, no entendí el concepto entre separación y suspensión. Bueno, separación es cuando no cumples con las obligaciones que te hacen las Naciones Unidas. Te separan porque no has cumplido. La idea es que te separan, sigues siendo miembro, sigues teniendo derechos, pero la idea es que si cumples con las obligaciones, te vuelven a reintegrar. Insisto, separación no ha habido en las Naciones Unidas, ni aún por cuotas, ni aún por cuotas, que se supone que es uno de los más importantes. Y en ese sentido, pues el primero que deberían de suspender, pues sería los Estados Unidos. Pero a ver quién se mete con Sansón a las patadas. Obviamente, pues eso hace que no sea una situación normal. Ahora, suspensión es que tu Estado esté cometiendo actos que puedan ser una amenaza o una alteración de la paz. Ahí te van a suspender y cuando te suspenden no es porque tengas alguna situación de falta de cumplimiento de obligaciones, sino que tu Estado está alterando el medio internacional. Entonces, ante esa circunstancia, también te pueden suspender y hasta que no arregles esa situación, te vuelven a reintegrar. La expulsión es que ya de plano ya no participas en las Naciones Unidas. Eso es lo que puede suceder. Pero
esas son circunstancias especiales, no han ocurrido en muchísimo tiempo. ¿Ok? Dice otra vez, ¿será posible que yo sea la coordinadora del equipo Pino Suárez? Ah, Chihuahua. Soy Ortega González. ¿Por qué por qué no está de acuerdo con Castro? No es que no esté de acuerdo, es simplemente que igual como mi compañera trabaja, siento que a veces también se siente un poco presionada, pero igual, bueno, yo pues, prácticamente Dígale, no tengo Eduardo, que no sea problema. negrero, que la deje Es que estudiar. más que nada, profe, es para que no haya Diga. dificultades. Estábamos viendo si no podía poner a mi compañera como coordinadora. A ver, Castro, ¿está usted de acuerdo en eso? Sí, o sea, de hecho la vez pasada sí me quedé un poquito corta y sí me sentí muy mal porque pues no me desarrollé como quise haberme desarrollado y como les comenté a ellos, si para ellos les es conveniente así, está perfecto y igual también me dijeron que pues para que estuviera un poquito menos presionada. Ok, Entonces, está sí, de bien, acuerdo. está bien, ya cambié. Ok, ya la tengo usted como coordinadora, Ortega. Ok, Gracias. Gracias, profe. ok. Dice, gracias. Otra pregunta. ¿Las sesiones extraordinarias requieren por lo menos 2 miembros de la Asamblea General? No, para situaciones extraordinarias basta con que de todos los países del mundo haya 50 más 1, 50% más 1. Pero eso es una situación pues muy rara, principalmente porque o sea, una situación extraordinaria implica que no te pueden convocar, o sea, no hay forma de convocarte. Entonces, la verdad es que con que esté uno de los miembros de la comitiva que se encarga de la Asamblea General es suficiente. No es necesario que haya 2 miembros del mismo país. Basta con que esté uno, pero son situaciones emergentes, no es algo que se tenga planeado. Señores, ya me queda menos de un minuto. ¿Ok? Si hay otra pregunta, a lo mejor se queda corta. Dice, volviendo a los equipos, ¿podría repetir a los miembros del equipo Felipe Ángeles? Santo Dios. A ver. Felipe Ángeles, Vélez León, Cruz Ramírez. Oigan, Cruz no ha venido en mucho tiempo, entonces yo no sé si de veras está colaborando con ustedes. Necesito que me informen. Morales Chablé, que sí viene, Maldonado Herrera, que sí viene, Salgado Barrena, que sí está aquí, y Navarro, que sí viene. Entonces, el único que yo tengo duda es con Cruz Ramírez. Si no la pueden localizar, entonces avísenme para quitarla del equipo. ¿Ok? Ya tiene mucho tiempo que no entra a clase. Entonces, la verdad es que ahí yo creo que sí debe de haber algún